de hoy, amados hermanos, es la vida de Jesús y los evangelios. Vamos a ver primeramente el evangelio de Mateo. El evangelio de Mateo. Si no me equivoco, es la página 32, 33 de su manual. 27. Bueno, por ahí va. Y dice ahí su manual, amados hermanos, la paternidad literaria. La evidencia en cuanto a la paternidad literaria del evangelio de Mateo viene de dos fuentes. Lo hemos visto muchas veces, las evidencias externa y una interna. Son algunos vienen en 17, pero ahí dice, son los 4 evangelios, el evangelio de Mateo. Dice, la evidencia externa representa la opinión de los líderes en la iglesia primitiva y la evidencia interna se encuentra dentro del mismo evangelio. Dice, para establecer la paternidad literaria dependemos de ambas fuentes porque lo que nos dice la evidencia externa frecuentemente requiere ayuda suplementaria del contenido interno del escritor. Dice ahí, Eusebio, el historiador de la iglesia, presentó las opiniones de Papias en cuanto al evangelio de Mateo con esta declaración. Mateo escribió ciertamente los oráculos divinos en lengua hebrea, cada cual los interpretó como pudo. Estas palabras levantan 3 temas de interpretación que vamos a ver a continuación, amados hermanos, y es el primero, que quiere decir Papías con el término oráculo, y segundo, que quiere decir con que escribió en lengua hebrea, y el tercero, en qué sentido ocurre la interpretación. Sí, eso es lo que vamos a ver. No está muy largo el evangelio de Mateo, está realmente corto. Dice ahí en el contexto, el término oráculo muy probablemente se refiere a un evangelio, pero tenemos copias del evangelio de Mateo solo en la lengua griega. Nada en el evangelio de Mateo sugiere que es una traducción de un original semita, porque su contenido no se lee como si fuera griego, traducido desde una fuente aramea. Si Mateo había traducido desde un original semita al griego, ¿por qué hubiera incluido los originales semitas y traducciones griegas de algunas palabras tales como Gólgota, que es una palabra aramea? Dice, en respuesta a la segunda pregunta, Grundy sugiere que Mateo escribió el presente evangelio en griego en un estilo hebreo, pero no necesariamente usando el idioma hebreo. Si este fuera el significado de las palabras de Papías, no habría ningún cuestionamiento acerca de un original semita, o de una traducción que Mateo hiciera del mismo. Dice ahí su manual, el énfasis también encajaría bien con el claro sabor hebraico del evangelio. En contra de este enfoque está el hecho de que claramente no es el significado más obvio de las declaraciones de Papías. Papías es un antiguo escritor de la iglesia y es lo que escribía, o lo que supone él que Mateo usó para escribir el evangelio. Dice, el significado del término intérpreto depende a su vez del significado que se asigne a 2 frases anteriores. Si el oráculo escrito en hebreo era un original arameo, el evangelio, luego la interpretación puede ser una traducción al griego. Dado que no tenemos evidencias de que Mateo es una traducción de un original arameo, este no parece ser el significado probable. También es posible que el término interpreto no se refiere a una traducción, sino a una aplicación, ya la expiación de su contenido. Con este significado, Papías
sugeriría que los lectores del Evangelio lo aplicarían y explicarían a su audiencia de modo que ellos lo pudieran comprender y vivir de acuerdo con sus preceptos. Hay dos aspectos que resaltan de una discusión previa. Primero, es probable que el término oráculo se refiera al Evangelio de Mateo. Y el segundo, es improbable que el Evangelio apareciera alguna vez en un idioma semita. Es incierto lo que Papías quiso decir exactamente en su declaración. Si intentaba sugerir la existencia de un original semita, la certeza de opinión es cuestionable, aun si él estaba equivocado en cuanto al idioma original del Evangelio. Parece probable que estaba en lo cierto al atribuir la escritura al apóstol Mateo. Esta es la opinión unánime de la iglesia primitiva y esto solo ofrece una evidencia fuerte para su veracidad. Probablemente no se haya escrito en un solo idioma, amados hermanos, cuando que en ese tiempo en Israel se hablaban estos idiomas. Entonces esto es lo que él sugiere, este escritor, o lo que él piensa, o lo que él cree de los escritos de Mateo, ¿no? Él cree que se escribió en arameo, pero la verdad es que ciertamente en ese tiempo, se los vuelvo a repetir, había muchos otros idiomas en los que pudo haberse escrito, ¿no? Dice, otros que se oponen a la paternidad literaria de Mateo sugieren que el autor usó Q, lo vimos en la clase pasada, y que los cristianos primitivos agregaron el nombre de Mateo al Evangelio porque un escritor desconocido usó tanto de Q en su Evangelio. Sin embargo, si existe un documento como Q, no habría razón para negar que Mateo fuera el autor tanto de Q como del Evangelio. Otros que cuestionan la paternidad literaria, otros que ¿qué? Que cuestionan. Entonces, debemos de notar eso, amados hermanos, que cuestionan la paternidad del escrito por Mateo, ¿no? Dice, literaria de este Evangelio, afirman que una escuela de interpretación con intereses especiales en el Antiguo Testamento escribió Mateo. El documento fue atribuido al apóstol, aunque se produjo por la labor conjunta de muchos en esa escuela. Eso es lo que él cree o piensa. Dice aquí, la iglesia primitiva, sin excepción, atribuyó el Evangelio al apóstol Mateo. Parece improbable que los cristianos primitivos hubieran seleccionado a un apóstol relativamente poco conocido como el autor, a menos que fuera cierto. Si consideramos el primer evangelio como la obra del apóstol Mateo, encontramos evidencia interna que corrobora dicha asunción. Dice, el método de organización del evangelio, construido alrededor de 5 discursos o secciones de enseñanzas, refleja el tipo de ordenado de mente de uno que había sido un recolector de impuestos. Este es el único evangelio que contiene el relato del pago de impuestos del templo por parte de Jesús. Es el único. Dice, un hecho de gran interés para un publicano. El relato del llamado de Mateo al discipulado usa el nombre Mateo en lugar de Leví, que aparece tanto en Marcos como en Lucas. Es también iluminador el hecho de que la lista de los apóstoles en Mateo 10:3 se refiere a él como Mateo, el publicano. En las listas de Marcos, Lucas y Hechos se le designa solo como Mateo. Puede reflejar que Mateo se consideraba indigno del lugar de apóstol que le había dado. Si me acompañan, de favor, vamos a leer Mateo 10:3. Esta es la evidencia ya interna. El propio Evangelio habla de Mateo, como lo vimos al principio. Y para que nosotros podamos ver, amados hermanos, cómo, y lo vimos algunas clases pasadas, cómo no era tan, o no fue tan fácil
que tuviéramos la palabra de Dios como la tenemos ahora, la abrimos y la podemos leer. Fueron muchas cuestiones de gente religiosa, de mucha gente que estuvo en contra también de la palabra de Dios. O sea, siempre ha sido lo mismo, hermanos. Nos decían en la semana cómo cuestionan la palabra de Dios y no el libro del Mormón, no el de los testigos de Jehová. O sea, no le hacen un estudio a profundidad como la Biblia, ¿no? Los rockeros la queman, en lugar de que quemen uno de esos. Si alguien me ayuda, hermanos, Mateo 10:3. O desde el 2, de favor. Amén, hermano. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Sí, entonces podemos ver, hermanos, que ahí está, como lo dice nuestro manual, ¿no? Mateo el publicano. Dice ahí la fecha. Es difícil fechar el Evangelio de Mateo porque el escrito no menciona eslabones claros con la historia secular. Hay varios aspectos del Evangelio que hacen que algunos estudiosos lo fechen tarde, quizá en las décadas de los 80s o 90. Lo que dudan de la profecía predictiva, creen que la declaración del 22:7 de que el rey, enviando sus tropas y prendió fuego a su ciudad, señala la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y que refleja una inserción tardía después del Evangelio. ¿Sí? Probablemente no tienen una fecha definida, amados hermanos, como tal. Dice otros que no tienen problemas por la presencia de la profecía predictiva. Creen que el interés de Mateo en la iglesia, de los 4 evangelios, solo Mateo usa las palabras iglesia, profundo en la doctrina de la iglesia. En contraste con este enfoque, debemos notar que Pablo en sus escritos mostró un interés inusual en la iglesia, y todos ellos son previos al año 70 después de Cristo. Además, hay evidencia de que Mateo escribió para evangelizar ¿a los qué? A los judíos, amados hermanos. Podía haber hecho esto más fácilmente antes del año 70, porque en aquel año la relación entre la iglesia y la sinagoga emperó. Una fecha antes del año 70 después es la más probable. Siempre recuerde eso, amados hermanos, y probablemente por eso digan que se escribió en arameo, porque muchos de los judíos sabían este idioma, conocían el idioma. Entonces probablemente el apóstol Mateo también lo conocía, y tal que era dirigido o fue dirigido el evangelio especialmente para evangelizar a los judíos. Dice, el evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Mesías. ¿Cómo lo presenta? Como el Mesías. Y a la iglesia como el nuevo pueblo de Dios que temporalmente ha reemplazado a la nación del pacto. ¿Sí? Leamos Mateo 21:41. Desde el 39, hermanos, si alguien me ayuda, de favor. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y le arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto de su viña. ¿Sí? Le dijeron, a los malos destruirás sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. ¿Sí? A eso se refiere, a otros. Dice, el evangelio comienza
con el nacimiento y la vida temprana de Jesús, seguido por una sección que muestra la preparación del Mesías para su ministerio. La sección de preparación incluye el misterio del precursor Juan el Bautista, la expresión de aprobación del Padre en el bautismo de Jesús y la entrega de Cristo a la obediencia, mostrada en las tentaciones. Dice ahí en su manual: después de estos capítulos aparece la primera de las 5 secciones de discursos. Las mismas incluyen el Sermón del Monte, la misión de los discípulos en el capítulo 10, las parábolas, llamado a la humildad y al perdón, y discurso en el Monte de los Olivos. Cada discurso en un mensaje de la extensión de un sermón. A veces hay entremezclado un diálogo relacionado que concluye con la fórmula: cuando Jesús terminó estas palabras. ¿Sí? Y aquí lo vamos a ver, dice ahí su manual: el Sermón del Monte, Jesús enseñó el significado de la verdadera justicia. Si nosotros podríamos analizar el Sermón del Monte en nuestros hogares y leerlo, de verdad, hermanos, tiene una enseñanza tan tremenda para nuestras vidas. Y como lo sabemos y como lo dice la palabra de Dios, para ayer, para hoy y para siempre, para todos los tiempos, en el tiempo en el que estamos viviendo, es una enseñanza. Y como dice ahí su manual, el significado de la verdadera justicia, de lo que nosotros caminamos, de lo que nosotros creemos, está ahí puesto. Si nosotros miramos y estudiamos ese Sermón del Monte, de verdad, hermanos, si algún predicador lo expone, no sé, tardaría, no sé, un año o un poco más en poder explicar cada uno de estos pasajes. Dice ahí: la autoridad de su enseñanza dio evidencia de su origen mesiánico. La prueba del mesianismo de Jesús se presenta también en una sección de milagros de santidad, milagros de la naturaleza y enseñanzas memorables. Veamos Mateo 8:1, hermanos. Dice así, yo se los leo: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, se limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que estés bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Sí? Entonces, ustedes conocen esos, y podemos ver a través de la autoridad de Jesús que tenía aún en hacer estos milagros, ¿no? Y muchos más que ustedes ya conocen. Dice: Jesús nombró a sus discípulos y los envió con instrucciones que les preparaban ¿para la qué? Para la persecución. Dice: prometió una recompensa para que ellos dedicaban sus vidas a su servicio. Desde el capítulo 11:1 hasta el 12:50, Mateo narra el desarrollo de la oposición al mesianismo de Jesús.
Sí, vamos a leer un poco ahí en el 11.1. No lo vamos a leer todo, pero leemos desde el 1, si alguien me ayuda, amados hermanos, hasta el 10, de favor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de la mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces, ahí Jesús estaba dando testimonio de que él era el Mesías. Dice: Jesús usó unas parábolas del reino para explicar el significado del mismo. Usó la parábola del sembrador para enseñar a sus discípulos que el terreno en el corazón del oyente terminaba la respuesta de este al mensaje de Jesús. Veamos 13 del 3 al 9, de favor. Mateo 13, del 3 al 9, si alguien me ayuda, de favor. No todos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. No es, hermano. Sí, es. Sí, nada más que se lo está leyendo desde el 1. ¿Sí me sigo? Sí, sígale. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Hasta ahí? Sí, entonces vemos cómo se nos ha enseñado cómo o por qué hablaba el Señor en parábola, ¿no? Y daba una enseñanza de las cosas del reino. Es muy importante, hermanos, cada uno de los pasajes, o cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que no es lo que tanto abarquemos, sino lo que nosotros podamos leer, pero que podamos entender, ¿sí? Esa es la importancia. Y lo dice bien claro ahí el pasaje en el 8, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, a cual 70 y a cual 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Y esa es la oración de cada uno o del siervo de esta iglesia, el que cada mensaje, el que cada enseñanza, amados hermanos, caiga en buena tierra, para que el día de mañana dé el fruto y cumpla el propósito por el cual el día de hoy se está enseñando, o por lo cual el día de hoy la estamos leyendo, o cuando usted agarra la Biblia en su casa,
por qué en ese momento Dios está hablando a su corazón, a su vida, la circunstancia que usted tenga, y que nosotros podamos entender, y lo que dice la parábola, dar el fruto por lo cual en ese momento hoy la estamos leyendo. Amén. Dice su manual, en el 18:1-35 Jesús desafió a sus discípulos a mostrar humildad y perdón mutuo. Ambas cualidades son las que los creyentes deben practicar en el reino. Mateo continuó este capítulo con una colección de las enseñanzas y milagros de Jesús durante su viaje a Jerusalén, incluyendo el encuentro con el joven rico y la sanidad de 2 ciegos fuera de la ciudad de Jericó. ¿Sí? Todo esto es enseñanza, hermanos, en ese tiempo eran los discípulos, pero para que los discípulos